Prácticamente esta información del balance de capitales aplicadas al medio natural deriva de aquel enfoque clásico de los factores de producción. Los factores de producción como tal fueron desarrollados desde los aportes de Adam Smith, luego de Ricardo, y fundamentalmente Juan Bautista Say es quien define que los tres factores de la producción son la tierra, el trabajo y el capital. Entonces es un enfoque clásico. Después se le ha venido añadiendo algo más, pero aquí quiero comentar que la tierra representa a los recursos naturales y David Ricardo precisamente plenamente identificado estaba con que la tierra como factor de producción está representando a los recursos naturales. El trabajo representa al recurso humano y el capital, tal como lo entendía de Adam Smith, y lo han entendido en los cursos de contabilidad, se habla de capital fijo y capital circulante. Prácticamente todo lo que pueda representarse en dinero en una contabilidad constituye el capital. Y como no vamos a hablar mucho de esta temática, lo que hay detrás del tema capital es un capital financiero. Es la fusión del capital industrial con el capital bancario que el señor Lenin denominó como capital financiero. Entonces, la tierra originalmente representaba los recursos naturales, el trabajo es un recurso humano y el capital es un capital que se ha producido y que se manifiesta a través de capital fijo o de capital circulante o que el señor Marx le llamó capital variable y capital constante. Estos en el enfoque ambiental están representados por tres tipos de capitales. El esquema que tenemos ahí es un esquema, yo lo estoy tomando de un artículo en inglés, así que lo que ahí aparece representado en un color verde es el capital producido, que nosotros podríamos denominar contablemente como capital financiero, todo lo que es capital fijo y capital constante. Principalmente la temática del capital fijo, máquinas, herramientas, construcciones y en general inversiones. Lo que está representado en un color azul es el capital natural, que es lo que nos estaría interesando. Entendido como originalmente David Ricardo lo entendió como la base natural y que nosotros hoy día podemos denominar el medio natural, el medio ecológico o el medio ambiente. Y en el dibujo, en el esquema, el que está con un color lila o morado es el capital humano, el conocimiento, las habilidades y las destrezas. Los capitales interactúan en los procesos de producción y en los sistemas económicos. En una escuela como la nuestra, la Escuela de Economía, el énfasis ha estado alrededor del capital producido. Eh, Nuestros cursos están muy vinculados con el tema de la inversión, sobre todo los cursos del área profesional y la inversión como parte importante en la generación de riqueza. ¿Sí? Y aquí es que nosotros ya vamos a comenzar a hablar de las cuentas nacionales, de las formas de cálculo para llegar a establecer, entre otras, cuál es el Producto Interno Bruto de las economías, en el caso concreto de la economía de Guatemala. Ok, y sobre capital humano, que tiene que ver con conocimiento, habilidades y destrezas. De hecho, la universidad está formando capital humano para los sectores productivos.
en distintos ámbitos, en el lado de la economía, los administradores, los contadores públicos y auditores, y luego los agrónomos, los veterinarios, los zootecnistas, los médicos, etcétera. Se está produciendo capital humano para insertarse en la actividad económica. Y la especialización, el estudio del capital humano, pues hay en muchas disciplinas. Eh, Diríamos que en el caso muy particular de la carrera de economía, se hace muy poco énfasis en el tema del capital humano como gestión en el proceso de producción, y más bien este es un campo que ha estado en la especialización de los colegas de la Escuela de Administración de Empresas o en la carrera de la Administración de Empresas. Pero cuando nosotros hablamos de balance de capitales, entendido en su origen como el tema balance, significa equilibrio. Equilibrio entre el capital producido, entre el capital humano y el capital natural, de manera que esta temática va a derivar más adelante en lo que se va a entender como el desarrollo sostenible, que no es solo entonces hacer rentables los procesos desde el punto de vista de un análisis financiero, sino considerar el menor impacto al capital natural y que ese capital natural pueda ser utilizado por generaciones sucesivas, y también reducir en la medida de lo posible cualquier impacto en el capital humano. A eso nos estamos refiriendo con el balance de capitales. Sobre capital financiero, pues yo creo que en los cursos de las carreras que la facultad y la universidad ofrece, pues va a haber mucho por avanzar en el tema del capital producido o capital financiero. En el tema del capital humano, solo estamos utilizando esta lámina para referirnos a que ello constituye todo el conocimiento, todas las habilidades, todas las destrezas, análisis de las personas, su juicio, su experiencia, todo lo que aportan los seres humanos para el proceso productivo. Obviamente, la formación del capital humano es muy importante. Y las condiciones en que el capital humano se incorpora a la actividad económica también es muy importante. De manera que la temática del capital humano puede ser comparado a nivel de países, cuál es el estado de desarrollo del capital humano, mediante un índice que elaboró el Foro Económico Mundial, liderados por el Sistema de Banco Mundial, que creó el indicador denominado Índice de Capital Humano, que el valor máximo de este índice es 1, y los países que tienen el mayor desarrollo del capital humano son los países nórdicos, y luego el avance significativo que han tenido países como Corea, Japón y Singapur. En el caso de Guatemala, solo para tenerlo como referencia, para el año 2007 su indicador, de acuerdo con los estudios del Foro Económico Mundial, era de 0.55, localizado en el puesto 94 de 120 países que tenían registro. Es decir, en cuanto a capital humano, que las dos variables más relevantes de este índice es el tema educación y el tema salud. Ahí tenemos un rezago significativo a nivel nacional que nosotros en este curso, taller de 3 días, no vamos a abordar más que solo señalar que este es uno de los problemas principales que tiene el país. Nuestro enfoque obviamente está detrás del capital natural. ¿Y qué es el capital natural? El capital natural no se crea, porque ya está creado. Y es
todo lo que provee la naturaleza está constituido por los elementos que provee la naturaleza. Y nosotros nos podemos imaginar qué nos provee la naturaleza. Dos tipos de recursos, dicen los profesores del curso de recursos económicos de Centroamérica. Uno, los recursos renovables y otro, los recursos no renovables. Y se habla de que los recursos renovables, como el suelo, el agua, eh, y luego la vida forestal, eh, esa cualidad de ser un producto eh, renovable porque tienen condiciones naturales para su renovación. Y son no renovables aquellos que una vez utilizados se agotan, como ocurre con los materiales inorgánicos, donde entra toda la temática de minería, canteras e hidrocarburos. Ellos entran clasificados como eh, productos no renovables o recursos no renovables. Entonces, eso no se crea. Lo que va a ocurrir es que se incorpore capital humano y a lo mejor capital financiero para ponerlo en disposición de uso, pero el capital natural ha sido proveído por la naturaleza. Entonces, la diferencia sustantiva entre el capital natural y el capital humano, el capital natural y capital producido, es precisamente que esta fuente de capital no se produce. Lo estamos resaltando ahí en negrita. Y son la fuente de materia prima para procesos ulteriores y muchos elementos que no han sido valorizados, pero que se incorporan a la actividad económica, les llamamos servicios ecosistémicos. Allí están, como el caso del oxígeno del que hablábamos anteriormente. Nosotros usamos ese recurso natural, no lo valoramos en su justa dimensión, sino hasta, eh, perdón, un momentito. Mike, estoy dando un curso. Le llamo yo más tarde. Perdón ahí por la interrupción. Decíamos que los recursos naturales son fuente de materia prima y que muchas funciones que tienen los recursos naturales que se insertan a la actividad económica, como el caso del aire, tienen servicios, mejor dicho, son servicios del sistema que no están siendo valorizados. Y le llamamos servicios ecosistemáticos o ecosistémicos porque están presentes, pero necesitan valorizarse para que la gente pueda disponerlo como un activo. De hecho, todos los recursos naturales son un activo para la sociedad. Cuando nosotros eliminamos la cobertura forestal del país, independientemente de dónde, en Petén, en la Baja Verapaz, en la Alta Verapaz, lo que está, y no lo volvemos a plantar o no hacemos un manejo adecuado de los bosques naturales, lo que estamos haciendo es eliminando un activo, a lo mejor creando otro, pero probablemente aquel activo tenía mucho más valor natural que los nuevos activos creados por parte de las personas. Entonces, en general, los recursos naturales como fuente de materia prima ya están valorizados por la sociedad, se paga por ello. Pero muchos servicios de los recursos naturales no están siendo valorados. Y ahí lo que ponemos es que necesitan ser valorizados en su justa dimensión. Detrás de esto entonces viene una serie de herramientas y métodos para la valoración de los recursos naturales
sea en su función básica de materia prima o sea en su función de provisión de servicios ecosistémicos. Y para eso, pues han existido varias iniciativas de registros contables, una iniciativa denominada WAVES por sus siglas en inglés, lideradas por el Banco Mundial y el Sistema de Naciones Unidas. Lo que han tratado de desarrollar mediante un programa de esta naturaleza es la contabilidad de la riqueza y la valoración de los servicios de los ecosistemas. Entonces se han generado metodologías para llevar registros contables. Y para llevar registros contables, pues la condición es que tengan un valor. En su defecto, no se puede contabilizar algo que no tenga valor. Se puede hacer una contabilidad física, mas no una contabilidad económica. Bueno, en Guatemala, y solo para mencionarlo, si nos queda tiempo, nos acercamos un poco más a los documentos. En Guatemala, la experiencia ha sido el desarrollo de un sistema de contabilidad ambiental y económica siguiendo los lineamientos de Naciones Unidas, la Oficina de Estadística de Naciones Unidas, y aquí entramos a un tema que seguramente quienes ya pasaron el tercer año de la carrera o el cuarto año de la carrera, pues ya llevaron el curso de cuentas nacionales o de contabilidad social. No sé exactamente cómo se llama el curso, pero eso significa tener los elementos para llevar los registros nacionales que nos permitan generar la contabilidad social, la contabilidad del Estado, la contabilidad que nos permite generar información de la variable que los economistas utilizan más frecuentemente, que es el Producto Interno Bruto. ¿Qué significa esto? Que desde el Sistema de Naciones Unidas, que la Oficina de Estadísticas del Sistema de Naciones Unidas ha tratado que en el marco contable de las cuentas nacionales se pueda llevar una contabilidad ambiental y económica. Entonces, aquí quiero decirles que el Banco Central, que es la oficina responsable de llevar el cálculo de la contabilidad económica en Guatemala, eh, a partir del año 2013 hizo un ajuste a la forma en que ha venido llevando los registros contables en Guatemala, porque se adaptó a un nuevo manual del Sistema de Naciones Unidas, que es el Sistema de Cuentas Nacionales del año 2006. ¿Sí? Un manual del Sistema de Naciones Unidas, SCN 2006, Sistema de Cuentas Nacionales, tomó como año base el año 2013, hizo una readecuación de su sistema contable y a partir del 2013 nosotros tenemos sistemas de cuentas nacionales con año base 2013 utilizando el Manual de Naciones Unidas SCN 2006. Y aquí, ¿por qué esta aclaración? Porque el esfuerzo que hizo el Instituto de Agricultura y Recursos Naturales, que así se llamaba en aquel entonces, de la Universidad Rafael Landívar, juntamente con el Instituto Nacional de Estadística, y en el marco de un trabajo conjunto con el Banco de Guatemala, llevaron a cabo esta contabilidad ambiental y económica como un ejercicio del año 2001 hacia el 2010 con base al sistema de cálculo anterior que utilizaba el Banco Central. ¿Cuál es el sistema anterior que utilizaba el Banco Central? El sistema
de Cuentas Nacionales 1993. O sea, un manual de Naciones Unidas para llevar a cabo la contabilidad del año 1993, utilizando como año base el año 2003. Con base a este SCN 93, este conjunto de cooperación YARNA de la URL, el INE y el Vanguard produjeron estadísticas relacionadas con el sistema de contabilidad ambiental y económica, que entonces tenemos un registro, tenemos documentos avalados por el INE, publicados en la cuenta del INE. Yo les voy a mostrar los documentos al rato. Y los registros que existen en este sistema de cuentas. Ahora, ¿cuál es el propósito? El propósito es que la sociedad y los especialistas en el análisis económico y ambiental estén informados del valor que tienen los recursos naturales van del medio natural a la economía y la función de receptor de desechos, porque van flujos de la economía al medio natural, tal como lo explicamos en el esquema que utilizamos el primer día de este ciclo de curso taller. Ok, hablaremos un poco más de eso, pero lo que nos interesa mostrar es qué relación tienen estos este análisis de contabilidad del capital natural con los objetivos del desarrollo sostenible. Necesitamos hablar un poco entonces de los objetivos del desarrollo sostenible, pero ahora hagamos primero el enlace entre capital natural y los objetivos del desarrollo sostenible. El tema sostenible significa capacidad de uso de recursos naturales para las generaciones presentes sin deteriorarse, sin menoscabar esos recursos para que los puedan utilizar también generaciones futuras. O sea, el enfoque del desarrollo sostenible es esta intertemporalidad. Usar los recursos hoy sin deteriorarlos y poder usarlos para las generaciones futuras. No vamos a hablar cómo nació el concepto después de la Conferencia de Naciones Unidas de 1972, que se formó una comisión, que esta comisión la presidió la primera ministra de Suecia y que luego van a escribir un documento que se llama Nuestro Futuro Común y ahí van a definir el tema del desarrollo sostenible. No vamos a entrar a ese detalle y luego si es la palabra traducida al español sostenible o sustentable, son discusiones alrededor de, algunos dicen lo sustentable es una cosa y lo sostenible es otra. Pero bueno, a nosotros como usuarios del enfoque, veamos este esquema con base a ese balance de capitales, se incorpora entonces el análisis natural o ambiental a las bases del análisis económico. Y para ello, pues nos apoyamos en este esquema que es un triángulo, que es muy común, ya se ha pintado de esta manera o
o de otra, se habla del triángulo de la sostenibilidad, que ahí es donde están los capitales. El capital natural, el capital humano y el capital producido, que es el capital financiero, el capital que se genera dentro de la economía. Bien, tenemos entonces un triángulo donde precisamente, como es un triángulo perfecto, da a entender este triángulo perfecto que el mismo nivel en la toma de decisiones tiene el análisis económico que el análisis ambiental y que el análisis social. Y si la actividad humana cumple los requisitos del análisis económico, del análisis ambiental y del análisis social, esos proyectos o esa actividad humana está enmarcada dentro del desarrollo sostenible. La idea del desarrollo sostenible es que no solo se privilegie el análisis económico en una tasa interna de retorno, en una relación beneficio-costo, qué sé yo, en cualquiera de las variables típicas que habremos estudiado en un curso de matemática financiera o en un curso de análisis de proyectos. Sino que a la par, esa es la idea del triángulo equilátero, a la par del análisis económico, realizamos el análisis ambiental para verificar que el capital natural no sufra impactos negativos que causen su deterioro o su degradación. Y si la actividad económica va a propiciar de alguna manera impactos ambientales significativos, estas actividades económicas o no se ejecutan o bien consideran medidas de mitigación, y si no encuentran las medidas de mitigación, las medidas de reposición. Vista esta reposición, porque los recursos naturales físicamente son muy difíciles de reponerse, sino que pagar por el daño efectuado al medio natural. Y como repito, es un triángulo perfecto, también se hace un análisis social y la actividad económica tampoco debe generar daños a la sociedad. De forma que aquella actividad económica que satisfaga los indicadores económicos y financieros, los indicadores ambientales y los indicadores sociales, esas pueden considerarse actividades que están en el campo del desarrollo sostenible. Ok, entonces, derivado de ello, como aquí no seguimos la historia de la Conferencia de Naciones Unidas de 1972, esta comisión que preside la señora de apellido Brundtland, y luego la Conferencia de Naciones Unidas de 1992, luego una conferencia que se hace, que se denomina Río más 20, 20 años después de Río, de 2012. Finalmente hay un seguimiento y el sistema de Naciones Unidas ha acogido esta temática como su paradigma, el paradigma del desarrollo sostenible. Y entonces a veces se vuelve muy inquietante, muy polémica hablar de la Agenda Mundial para el Desarrollo 2030, sabiendo que esto precisamente es un tipo de consenso dentro de la
llamemos así, burocracia internacional del sistema de Naciones Unidas y los representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores y los ministerios relacionados con ambiente y economía que asisten a esas grandes conferencias mundiales en donde se ha llegado a la conclusión de que el mundo debe transitar hacia un desarrollo sostenible. Y de ahí deriva esta Agenda 2030, que eh, en estas pasadas elecciones guatemaltecas se sacaron de contexto en su análisis de base. Bueno, yo voy a hablar muy rápidamente y voy a utilizar aquí otras láminas. Voy a salir de aquí. Voy a entrar muy rápidamente a hablar de desarrollo sostenible. ¿Qué es este tema en el marco del sistema de Naciones Unidas? Lick, no sé si está hablando, pero no le escuchamos.
Bueno, perdón ahí por este problema técnico. Les decía que vamos a ver muy rápidamente este tema de la Agenda Mundial para el Desarrollo Sostenible en el marco del sistema de Naciones Unidas. En su contexto, la problemática del desarrollo. ¿Cuándo cobra auge la temática del desarrollo? Fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, eh, donde se buscaba la reconstrucción de los países en guerra que habían sido destruidos, los países europeos, y luego se conoce que hay un mundo en desarrollo, que al que se le llamó el tercer mundo, y a partir de eso se comienzan a gestar muchas tesis sobre el desarrollo. No hablaremos mucho sobre eso, aquí solo ese mundo de la posguerra generó dos grandes bloques económicos, un bloque socialista, otro capitalista. Se habla de la reconstrucción europea de la posguerra, del Japón y de los otros lugares que estuvieron en esta conflagración. Se reconoce el gran atraso de los países del tercer mundo y luego también durante ese periodo después de la Segunda Guerra Mundial es que África aparece como en el concierto de las naciones porque los europeos se retiran de África y descolonizan África, ¿sí? Eso es mucho más reciente eh, y el proceso de descolonización africana pues no se va a lograr de una manera muy rápida. Aún hoy día hay muchos resabios de ese control que los europeos tenían sobre África. Bueno, también se reconoce hoy día las experiencias de desarrollo que han tenido las regiones. Por ejemplo, Alemania se reconstruye muy rápidamente, igual el Japón, de tal forma que Alemania y Japón son países hoy día de amplio nivel de desarrollo. Se habla de un crecimiento económico de Europa, porque la Europa se recupera y crece y disputa el poder económico con la hegemonía norteamericana. La parte norte de Europa desarrolla toda una economía ya denominada economía del bienestar, donde por lo menos sus habitantes tienen un nivel mínimo adecuado de vida y a partir de ahí, de ese mínimo nivel adecuado, pues la sociedad vive en una relativa armonía y esto, el ejemplo típico son los países escandinavos o nórdicos. Eh, Luego más adelante en Asia Oriental ha habido un rápido crecimiento económico en Corea, en Taiwán y en América Latina también hay algunos sitios que son referentes como el Uruguay, Costa Rica mismo, la zona norte de México colindante con Estados Unidos. También se reconoce que el desarrollo socialista fue bastante fuerte y mejoró las condiciones de vida de el área soviética y de la Europa Oriental, pero que luego este modelo no logra consolidarse y el modelo se entra en declive, se reajusta y las economías se transforman en economías capitalistas. Luego lo más reciente es la transformación de la economía china mediante el comercio internacional y los mercados. Con un desarrollo industrial, China se convierte en la fábrica del mundo y seguramente hay muchos más temas que estaríamos hablando del desarrollo y la idea es que ese desarrollo sea un desarrollo compatible con el medio natural, que se rescate a los países llamados del tercer mundo en vías de desarrollo o países emergentes y que el desarrollo de los países que ya han alcanzado un estatus de bienestar económico alto, pues sea más proclive al análisis ambiental, que se acoja a una economía más sostenible. De ahí que vienen una serie de acuerdos, como repito, estos acuerdos de la Alianza
del desarrollo sostenible. Sin embargo, y aquí voy al final de esta lámina que tenemos ahora, todo el desarrollo mundial, entiéndase como crecimiento económico y con un estado de bienestar para la población, ha tenido un alto costo ambiental. Y ese alto costo ambiental es el que cuestiona el esquema del desarrollo sostenible. Entonces se habla de que el mundo debe transitar hacia una nueva ética y dejar aquellas formas tradicionales como no es que se abandone el capitalismo, es que hay que entenderlo de esa manera, sino que cuando hablamos del triángulo de la sostenibilidad es que las empresas y los países tengan retornos positivos a sus inversiones desde el lado económico, que sean eficientes ambientalmente y que no carguen costos sociales a la población. Es el tema. Y si es una economía socialista, de igual modo. Aquí, en esta lámina que no la vamos a ver, que quizás ustedes cuando la tengan la pueden ver, es decir, cómo evolucionó la preocupación y el debate en el tema de las cuentas naturales. Mencionamos ahí el libro y la investigación que hizo el Instituto Tecnológico de Massachusetts al amparo del Club de Roma, la investigación llamada Los Límites del Crecimiento, los informes científicos del deterioro de la capa de ozono, el libro de la señora Rachel Carson, la Conferencia de Naciones Unidas, etcétera. Finalmente llegamos, ahí está mencionada la Comisión Brundtland, el triángulo de la sostenibilidad, un esquema visto de otra manera, pero es lo mismo la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ambiental para llegar precisamente a la Agenda Mundial para el Desarrollo Sostenible, que tiene 17 objetivos. Es como el consenso mundial de buena fe, de identidad para todos los países del mundo, pero que cada país acoja los objetivos del desarrollo sostenible a su propia estructura económica, social, política y ambiental. Pero en general los objetivos son poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. El reto en Guatemala es fuerte porque la población pobre es más del 50%. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Este es un gran objetivo que también en Guatemala es muy relevante. Y si están marcados en amarillo en esta sección, es porque a juicio del ponente de este servidor, quizás estos sean los principales problemas del país. Poner fin a la pobreza, fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición, porque tenemos tasas altas de nutrición infantil, y promover una agricultura más amigable con el medio natural. Pero los que están marcados en verde serían como la economía verde dentro de estos objetivos del desarrollo sostenible: garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos, desarrollar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, lograr la igualdad de géneros y el empoderamiento de mujeres y niñas, garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos. Está marcado ahí como verde, es elementos que están más vinculados con el capital natural. Garantizar acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. El mundo está pensando más en una energía basada en recursos renovables y no como hoy día, que está basada en recursos no renovables. Por eso lo marcamos con un color verde. Y los que están marcados en amarillo es un juicio muy personal del
ponente de esta ocasión para decir, esos podrían ser los objetivos más importantes para el país. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusive, sostenible, el pleno empleo y productivo y el trabajo decente para todos. Construir infraestructura, puentes, carreteras, escuelas resilientes. Quiere decir que se adapten a las nuevas condiciones naturales y económicas que existen en el mundo. Promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducir la desigualdad en el país, sería más que entre los países. A nosotros pues nos interesa más que la desigualdad económica no sea excesiva en un país con muchos problemas sociales. 11. Lograr las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenible, por eso el énfasis del triángulo de la sostenibilidad. Y los objetivos que van del 13 al 16 son objetivos verdes, son objetivos del capital natural. El 13, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Y entonces aquí ponemos en paréntesis, tomando nota de los acuerdos celebrados en el foro de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es decir, está como objetivo número 13 todo lo que significa lo que apenas vimos ayer como la economía del cambio climático. 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Eso es lo que llamamos ayer la economía azul. 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, yo le llamo desertización, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. Aquí están inmersos esos dos grandes acuerdos que surgieron de la Conferencia de Río en 1992, el acuerdo de la diversidad biológica y el acuerdo de la lucha contra la desertificación y las sequías. Aparte el tercero ya citado, que es el convenio de cambio climático. Y el 16, promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible. Este objetivo es un poco más largo, facilitar el acceso a la justicia para todos, crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Y el último objetivo es un objetivo de búsqueda de recursos y de apoyo mutuo a nivel internacional, fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Bien, ¿cuáles son los que están más vinculados con temas económicos? A juicio de este profesor, están ahí los objetivos, están resaltados en negrita: el tema de la pobreza, el tema del hambre, la seguridad alimentaria, el objetivo 8 completo, promover el crecimiento económico sostenido, el 9, construir infraestructura, ojo, porque en el país ese es un tema muy serio, el tema de la corrupción asociado a construcción de carreteras, puentes, obra gris que no se ajusta a los estándares internacionales y que no toma en cuenta la adaptación de la sociedad al cambio climático. El país tiene varios casos, puentes que se han construido y que se han derrumbado, cuya vida útil ha sido menor a 2-3 años. Por eso señalamos el tema de la infraestructura, eso es básico. La industrialización en el país es muy importante. No podemos dejar de pensar que el país necesita industrializar su
eh, su agricultura, eh, el aprovechamiento minero, si eso llegara a consolidarse, porque lo que estamos haciendo en el país, por ejemplo, en ese tema minero es estas empresas de capital ruso y ucraniano es que se están llevando la tierra sin ningún grado de procesamiento. Se extrae, se meten a los camiones, se va a los barcos, se va para otros países y ya los procesa, cuando el valor agregado debiera quedarse en el país. Lo mismo pasa con el café, que seguimos vendiendo mayoritariamente café en pergamino y debiéramos estar vendiendo ya café elaborado, es decir, hacer todo el proceso de tostado y molido para poder vender café con mayor valor agregado a nivel internacional. Así que por ahí va el tema de la industria, el tema de fomentar la innovación, reducir la desigualdad y garantizar el consumo y la producción sostenible. Esto no es malo. No es mala entonces esta Agenda Mundial 2030, si tomamos en cuenta que estos elementos aquí señalados son vitales para el país. Ok, aquí cerramos también esta parte de la otro archivito y entonces yo les voy a mostrar precisamente otra pequeña presentación. Estamos corriendo un poco más, quizás haciendo menos énfasis en detalle. Con el tema de la valoración. Mencionamos anteriormente la contabilidad para poder garantizar que se reconozca la importancia que tiene la base natural. Sí, y por eso hablamos del balance de capitales y hablamos del desarrollo sostenible. Pero para poder contabilizar necesitamos asignarle valor a lo que aún no tiene valor. Hay algunas cosas que tienen valor. Por ejemplo, si yo quiero tener un mueble de madera, ese mueble de madera necesita una troza de madera y la troza tiene un valor económico en el mercado. Pero cuando yo demando un mueble de madera y se necesita como materia prima una troza de madera, tengo que faenar el árbol en el bosque y probablemente no esté considerando más que el valor de la madera y no todas las funciones ambientales de ese árbol. El árbol, por ejemplo, era el medio de vida de otras especies animales y vegetales que estaban viviendo en el árbol. En un árbol pueden haber plantitas, pueden haber, tener nido los animales, luego el árbol está produciendo oxígeno, el árbol está capturando carbono, el árbol está haciendo la función de medio receptor del agua para que el agua se infiltre en la tierra y alimente el manto freático. El árbol puede estar deteniendo la erosión de los suelos. Eh, en fin, el árbol tiene muchas funciones que no están siendo valorizadas. Entonces, valorizar económicamente la naturaleza, entramos diciendo acá en esta lámina, eh, diciendo que es una tarea difícil, controversial. Perdón, creo que volví a entrar al mismo problema técnico de la vez anterior. Porque el tema es que no me quiere dejar correr la presentación.
Voy a volver a hacer lo mismo, un poquito de paciencia para que pues pueda aprovechar. Bueno, por alguna razón no está corriendo la presentación. Voy a utilizarla en bajo esta modalidad. Solo cuéntenme si me están oyendo. Sí, te escuchamos, David. Ok, gracias. Entonces, bueno, va a estar en la pantalla un poco más pequeño el tema de... Okay. Bueno, estamos con valorizar la naturaleza no es una tarea fácil, es una tarea controversial. Quienes hemos trabajado con algo de esto y necesitamos incorporar a otros profesionales que tengan más conocimiento sobre medios naturales y a muchos profesionales, sobre todo en el campo de la biología, no les gusta que se esté hablando de temas económicos con temas biológicos. Entonces se genera mucha controversia. Critican muchos a los economistas que le quieren dar valor a las cosas y las cosas tienen un valor no medible y por lo tanto a veces pues no cooperan para ayudar a generar información de carácter económico. Por eso les pongo ahí, es una tarea difícil, es una tarea controversial. Los economistas son criticados por poner una etiqueta de precio a la naturaleza. Sin embargo,
Para poder resaltar el valor que tiene la naturaleza, las instituciones encargadas de proteger y gestionar los recursos naturales, como el Ministerio de Ambiente, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y en general las organizaciones también internacionales que apoyan iniciativas ambientales, deben tomar decisiones de gastos que implican costos de oportunidad en la asignación de recursos. Y entonces necesitan tener información cuantitativa que indique cuál es el valor que tienen las cosas. De manera que muchas decisiones, no siempre son todas, pero muchas decisiones son decisiones económicas que expresan explícita o implícitamente los valores que la sociedad le asigna a los bienes y servicios naturales. De manera que la valoración económica es útil, mas no es la única que sirve para tomar decisiones en cuanto a que si se van a proteger o se va a invertir en el cuidado de determinados recursos. Eso va a quedar en un ámbito de la política pública y la política ambiental. Ahora bien, entremos a hablar de valoración económica. ¿Qué significa esta temática de la valoración económica de los recursos naturales? Y aquí, hablando entre nosotros con temas económicos, nosotros reconocemos que desde el lado de la economía existen dos teorías del valor. Una llamada teoría objetiva y la otra llamada teoría subjetiva. La teoría objetiva así nació en la economía, la doctrina liberal, desde Adam Smith, desde Ricardo y sobre todo con Ricardo, que le sirvió de base al señor Marx para el desarrollo de la teoría del valor, que tiene dos formas de valor, valor de uso y su valor. En la teoría de Marx se llama valor y que regularmente, para entenderlo mejor, se habla de valor de cambio y que el valor de cambio está relacionado con el tiempo de trabajo socialmente necesario. Para poder llegar a tener esos valores se necesitan cálculos, se necesitan tener las bases para decir, bueno, cuál es precisamente el valor que el trabajo le incorpora a una mercancía o a un bien basado en esta teoría del valor, teoría objetiva o teoría del valor trabajo. El tema del valor trabajo es porque si no hay trabajo humano incorporado, esos bienes no son económicos, no tienen valor. La condición es que exista trabajo humano incorporado. Es el enfoque de esta teoría objetiva del valor. Mientras que la teoría subjetiva del valor habla de que el valor la tienen las cosas, objetos o bienes o recursos en la medida que tienen usos alternativos, en la medida en que son abundantes o escasos en la naturaleza y que por lo tanto el valor se va asignando con la incorporación de una unidad más a la actividad económica. O sea, finalmente es el valor marginal el que le da el valor a las cosas. Estas son las dos teorías económicas y precisamente habremos tomado un curso de economía política para estudiar la teoría objetiva del valor y estamos tomando los cursos de micro para estudiar la teoría subjetiva del valor. Y estamos llevando nuestros cursos de macroeconomía, que la macroeconomía moderna es una macroeconomía que fue
originalmente planteada por el señor Keynes, pero un alumno de Keynes, el señor John Hicks, volvió a replantear la teoría keynesiana para darle paso al enfoque que tenía en ese entonces el señor Alfred Marshall, y finalmente la microeconomía ha generado las bases para entender la macroeconomía moderna. Y esa micro, repito, es teoría subjetiva del valor, lo cual quiere decir que si estamos estudiando una macro moderna, lo estamos haciendo con los principios de la microeconomía y con la teoría subjetiva del valor. Bueno, pero ¿dónde está el valor que tienen los bienes y servicios naturales? Dentro de la teoría objetiva, basada en el trabajo, si no hay trabajo humano incorporado, los bienes no tienen valor. Consecuentemente, un árbol en el medio natural dentro del bosque no tiene valor porque no hay trabajo humano incorporado. Es un recurso natural que provee la naturaleza, no hay valor producido. Entonces, bajo el esquema clásico con que nosotros hemos estudiado la teoría del valor, estos árboles o el bosque no tiene valor. Y si hacemos acopio de la teoría subjetiva del valor, la teoría subjetiva del valor le está dando valor añadido, el valor marginal. Quiere decir que si estamos incorporando entonces al proceso productivo, el valor marginal que va a tener el bosque es quizá la última hectárea de bosque que quede sobre el planeta Tierra, que sería la última unidad que se incorpora al proceso productivo. Y eso no es una manera justa en toda su dimensión de darle valor a los bienes y servicios naturales. Entonces, derivado de eso, de las falencias que tienen las dos grandes teorías del valor que se estudian en economía, los biólogos y los ecólogos originalmente plantearon otras formas de valorar los bienes y servicios naturales. Y los economistas deprisa nos montamos sobre las ideas que generaron biólogos y ecólogos que no estuvieron de acuerdo con esas formas tradicionales de valorización. Entonces, eso no quiere decir que habremos dejado por lado lo que se ha venido gestando. Yo voy a mostrar un esquema donde hablamos sobre eso. Aquí ponemos las ventajas de la valoración. Permite las comparaciones entre posibles políticas económicas y proyectos para decidir cuál va mejor, cuál tiene mayores retornos o cuál genera menos costos. Útil para la toma de decisiones sobre uso de recursos escasos que tienen las agencias ambientales. El Ministerio de Ambiente, el Consejo de Áreas Protegidas, el Instituto de Bosques, la Autoridad de Manejo de la Cuenca del Lago tal y tal, etcétera. Y justifica y define prioridades para proteger o recuperar ecosistemas y los servicios ambientales. Aquellos que tienen más valor, pues tendrán un mayor impacto. Entonces, aquí tenemos un esquema sobre las técnicas que se han venido desarrollando para darle un valor a los bienes naturales. En este esquema están representadas las formas de valor. Número uno, ¿cuál es el valor entonces de un recurso natural? ¿Cuál es su valor económico total? Primero, hay un valor de uso, pero también habrá un valor de no uso. Dejemos como una segunda instancia este tema del valor de no uso. Hablemos primero del valor de uso porque estamos familiarizados con la teoría del valor, sea la teoría objetiva con su forma de valor, valor de uso, o la teoría subjetiva que es precisamente detrás del valor de uso con el valor marginal. Estos pueden ser directos y pueden ser indirectos. Directos en cuanto a que entran a la corriente circulatoria del mercado
como alimentos. Entonces, el mercado de algún modo ha valorizado estos bienes. La troza de madera que les decía, eso entra como materia prima para la industria que consume este tipo de materia prima y tiene un valor de mercado. Esos son valores de uso directos. Estamos hablando de la biomasa o los alimentos. Nosotros podemos llevar bayas o nueces de bosques naturales y si entran a la corriente del mercado, pues como no lo tenemos en el patio de la casa, necesitamos valorizarlos para poder llevarlos a la mesa si lo queremos consumir. Entonces, el esquema es valor de uso directo, los que están ya entrando a la corriente circulatoria del mercado, bienes de consumo, alimento y biomasa principalmente, o fuentes de energía como el petróleo, el carbón vegetal, el carbón mineral, etcétera. Y también aquí entra la recreación, porque irse a dar un paseo significa desembolso de recursos. A esto le llamamos valores de uso directo. Y los valores de uso indirecto son todas las funciones ambientales, funciones naturales o funciones ecológicas. ¿Cuánto vale la captura de carbono que tiene un árbol? ¿Cuánto vale la emisión de oxígeno que tiene un árbol? ¿Cuánto vale la facilitación que hace el árbol para que se infiltre el agua y alimente las corrientes freáticas? ¿Cuánto vale el árbol que está deteniendo la erosión de los suelos? A estas les llamamos funciones ecológicas y llegar a establecer el valor que tienen es a través de métodos indirectos. Y este tema de los métodos indirectos es lo que se ha venido desarrollando en el tema de la valoración. Se habla, por ejemplo, de valoración contingente. ¿Y qué pasaría si hay una contingencia? ¿Tendría valor o no tiene valor? Se lo pregunto a la gente. Y lo que la gente me diga, ese será el valor que aparezca en esa función ecológica del servicio ambiental que estamos evaluando. Ok, hablaré un poco más de eso. Quiero aprovechar el tiempo para mostrar uno o dos casos. Luego, ahora vayamos al tema del valor de no uso. No uso los recursos naturales. No uso los recursos naturales. Y ahí tengo tres modalidades. Una que puede ser valor de uso y valor de no uso al mismo tiempo, que es el valor de opción. Valor de opción significa alguna vez probablemente utilice el recurso natural o la base natural. Y entonces tengo una opción de que alguna vez lo voy a usar. Por ejemplo, nosotros podríamos decir, a mí me interesa que el paisaje natural del volcán de Tajumulco, por ser el más alto de Centroamérica, esté accesible, disponible, por si alguna vez tengo la condición y la facilidad para llegar a la cumbre del volcán. Entonces tendrá un valor. Yo quiero que exista el volcán, que esté ahí siempre, que tenga alguna vegetación y que alguna vez o de pronto, si no voy yo, puedan ir mis hijos al volcán. Esto se llama valor de opción. Son usos futuros. No lo estoy usando, pero espero usarlo. Ahora, el valor de no uso también es un valor de legado. La palabra legado está asociado en nuestro medio como herencia. ¿Qué herencia le dejaremos a nuestros hijos y a nuestros nietos? Entonces, no uso los recursos porque esperaría que los recursos, así como me los dejaron mis papás, yo se los pueda dejar a mis hijos y mis hijos se lo dejen a mis nietos. No los uso mejor porque a lo mejor se pueden perder o deteriorar. Eso es lo que se llama el valor del legado.
Y el valor de existencia. Una especie animal o vegetal debiera existir. ¿Por qué? Porque eventualmente en el futuro ese animalito o esa especie vegetal podría contener elementos que curen enfermedades de las generaciones que habrán 50, 70, 100 años más adelante. Entonces que se queden las especies animales y vegetales que existan, porque potencialmente pueden ser utilizados en el próximo futuro. Hoy no se están usando, es un valor de no uso, pero eventualmente podrían ser utilizados en el futuro. Bueno, la flechita que está abajo nos está diciendo que cada vez que nos alejamos al lado derecho del diagrama que tenemos aquí, es mucho más difícil valorizar las funciones ecológicas de los bienes naturales. Es más fácil con los productos que se comercializan en los mercados. A lo mejor de una manera indirecta yo puedo encuestar a las familias que me digan cuál es el valor que le dan al agua, y a través de un método indirecto puedo conseguir el valor de la función ambiental o la función natural, pero será más difícil mientras pregunte cuál es el valor de opción, o cuál es el valor delegado, o cuál es el valor existencial. Obviamente esto va a depender de mucha cultura, de las sociedades, porque, por ejemplo, los países nórdicos, los bosques nórdicos, tal vez hago una referencia a esto. Los países nórdicos son productores de papel. El papel se obtiene de los bosques. Para que llegue a madurez un árbol en las zonas templadas del mundo, allá en aquellos bosques de zonas templadas donde está el frío de esta época, en los países nórdicos los árboles necesitan por lo menos 70 años para crecer, para llegar a un diámetro aprovechable para producir papel. En países tropicales como Guatemala, para que llegue un árbol que en 70 años tiene un diámetro apropiado en los países nórdicos, nosotros en Guatemala podríamos tener un pino a los 20, 25 años. Ojo, aquí viene el tema cultural. Los países nórdicos han entendido mucho este tema, que la persona que sembró el árbol fue el abuelo. El papá, o yo, digamos, si estoy hablando de mi abuelo, estoy cuidando la plantación de árboles para que mis hijos aprovechen la plantación para producir papel, pero yo a la vez estoy comenzando a plantar bosque para que mis hijos cuiden la parte del bosque y mis nietos puedan aprovechar el bosque. Es una cultura intergeneracional, ese valor del legado que en la cultura de los países nórdicos garantiza la existencia siempre de materia prima para la producción de papel, que es como, entre otras cosas, ellos destacan en el comercio internacional. Ahora, en Guatemala nosotros no tenemos esa valoración cultural de cómo pasar estos bienes a la siguiente generación. Más bien, tenemos una visión de muy corto plazo, de aprovechar las cosas ahora que están a mi alcance, transformarlas a lo mejor en dinero, y luego a un título valor, a depositar el título valor en un banco y que ese título valor comience a generar utilidades presentes y futuras. Entonces estamos viendo ese valor delegado, si es que va a quedar para la siguiente generación,
en papeles, no en obra física. Ok, bueno, lo que estamos diciendo acá con el esquema es que mientras más nos acercamos al lado derecho del diagrama, es menos tangible llegar a la valorización de los bienes y los servicios naturales, lo cual quiere decir que valorizarlas es realmente una cuestión relativamente complicada. Bueno, aquí yo solo menciono, existen muchos métodos de valoración ambiental. Aquí estoy mencionando los 3 métodos de valoración ambiental más utilizados, de los que van a poder encontrar en la internet si ustedes buscan casos que han utilizado este tipo de métodos de valoración. Uno, el método de valoración contingente, que es el método más famoso, es el único método que ha reconocido el sistema jurídico de los Estados Unidos para fines de litigios en las cortes. Como ya dijimos, de acuerdo con el esquema anterior, que no es fácil hacer la valoración de los bienes y los servicios ambientales, el uso del método de valoración contingente, dado el carácter que este tiene y que espero mostrar un caso para que lo veamos en perspectiva. Lo que significa este método de valoración contingente es preguntarle a la gente si la gente común y corriente, la sociedad en general, después de hacer varias preguntas, y mejor si se hace un diseño estadístico para que el estudio tenga bases conceptuales estadísticas, y diga en cuánto la gente valora la función ambiental de determinado recurso. Más bien es un método indirecto preguntándole a las personas. Algunos que están mejor informados quizás den una mayor cantidad de valor, aquellas que no están informados para nada, a lo mejor ni le dan nada de valor, y aquellos que tienen alguna información digan sí, puede que tenga valor y yo creo que vale 1, 2 o 3 quetzales. Eso es lo que puedo como decir en sentido práctico acerca de este método de valoración contingente. El método del costo de viaje es un método que también pregunta a los usuarios que visitan mediante el turismo y la recreación las áreas naturales. Por ejemplo, otra vez podemos hablar del volcán de Tajumulco. ¿Cuál es el valor que tiene? Recuerden que en Guatemala todos los picos volcánicos son áreas protegidas. Entonces está protegido el pico volcánico del volcán de Tajumulco, el de Santa María, Santiaguito, el Sunil, etc. Son catalogadas como áreas protegidas de acuerdo con la legislación guatemalteca. Entonces, ¿cuánto vale la conservación del pico volcánico del volcán de Tajumulco? Y yo podría hacer una encuesta durante un mes quizá de los turistas o viajeros que llegan a la cumbre del volcán, de dónde vienen y cuánto han gastado para llegar al sitio y cuánto van a gastar para regresar a su lugar habitual de vida. Entonces hago una encuesta. Si salió de la ciudad de Guatemala, salió en auto, cuánto gastó en su auto, cuánto estima el desgaste de la operación vehicular, luego cuánto pagó en hotelería, comidas, etcétera. Y al sumarizar todo ello, aquel individuo dice, bueno, en verdad me gasté la plata y ese es el valor que tiene entonces para mí el recrearme, pasar una noche, ver las estrellas y ver la salida del sol del día siguiente en el pico más alto de Centroamérica. Bueno, así visitar un lago,
ir a un parque, etcétera, utilizando este método del costo de viaje. Y el tercer método es el método de los precios hedónicos. El hedonismo, si ustedes lo quieren estudiar desde el punto de vista económico, pues habrá que tomarse un tiempito para leer la obra de Adam Smith, La teoría de los sentimientos morales, que él desarrolla todo lo que es el hedonismo en economía. Bueno, la filosofía y su aplicación al campo de la economía. Pero en esencia el hedonismo, ¿qué significa? Es el propio yo que quiere resaltar sobre los demás. Los individuos, dice el hedonismo, en el fondo tenemos algo de egoístas o hedónicos, porque yo quiero estar mejor que cualquiera otro. Y si en mi conocimiento está disponer de un paisaje o de un parque natural o de tener un mejor oxígeno, pues yo voy a pagar por estar en esa mejor condición que otros no quieren o no pueden pagar. Y entonces yo voy a encontrar el valor que tienen los recursos a través de ese diferencial entre el que sí quiere pagar y el que no quiere pagar. Ese sería como un resumen apretado sobre los precios hedónicos. Hay otros métodos, yo les voy a mostrar en la práctica ahora. Ya me di cuenta que tenemos un tiempito, lo voy a hacer bastante rápido, de lo que significa hacer un estudio de esta naturaleza para la valoración ambiental. Déjenme mostrar un resumen. Este trabajo se los voy a compartir también, está en formato Word porque es, digamos, un resumen. No me dio tiempo para montarlo en un formato de PowerPoint, pero aquí les muestro y les digo en qué consiste. El título del documento es Valoración económica del agua en la función de receptor de desechos en el municipio de Guatemala. Estamos hablando de la ciudad de Guatemala y del municipio de Guatemala. La función ecológica del recurso agua es recibir las aguas de desecho, los drenajes. Entonces, para quienes han sabido y quienes viven en la gran urbe del área central, en la época del alcalde Colón Margueta, en los años 70, se construyeron grandes colectores en el subsuelo de la ciudad que reciben las aguas negras de la zona 7, de la zona 11, de la zona 19, zona 5, zona 6, lo que era la ciudad de los años 70, que no es la misma ciudad del 2023. Se hicieron esos grandes colectores y las aguas servidas, aguas grises o aguas negras que salen de los hogares, que están conectados al sistema de drenaje, pues van a esos colectores y esos grandes colectores van al río Las Vacas. El río Las Vacas está corriendo desde Santa Catarina Pinula, pasando por Pradera, ahí ya construyeron casi sobre el río, es un impacto ambiental terrible. Y luego es el río que conecta hacia la zona 15 de la ciudad, por donde está la sede principal de los colegios profesionales, y pasa en medio de las universidades Francisco Marroquín y Galileo,
y entra para la zona 5 y finalmente está saliendo por el área de Chinautla. Y es bueno que alguna vez se den un recorrido por el área de Chinautla para saber cómo va ese río de aguas negras, porque los colectores nunca establecieron la construcción de plantas de tratamiento de esas aguas servidas. Y es una necesidad. Entonces, ¿a qué va con esto? Es que la cooperación japonesa, en el marco justamente de la cooperación con Guatemala, con la Municipalidad de Guatemala y el Ministerio de Ambiente, hicieron los estudios para la construcción de plantas de tratamiento de las aguas servidas de la ciudad de Guatemala en el río Las Vacas. Estudios a nivel de prefactibilidad económica. Y para hacer el análisis económico, ¿cuáles son los ingresos? Porque los costos, los japoneses sabían más o menos cuánto costaba. ¿Cuáles son los ingresos? Pues los ingresos hay que cobrárselos a los usuarios del servicio de agua en esa función del medio natural como receptor de desechos. O sea, cada casa tendría que pagar por la planta de tratamiento. Pues esa es la fuente de financiamiento para la inversión y la operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento. Ok, en ese marco es que aparece este estudio. Este estudio es real, formal, montado entonces sobre el municipio de Guatemala y Santa Catarina Pinula. Hay una introducción explicando más o menos lo que yo les he hablado y entonces la idea es salir y preguntarle a la gente cuánto está dispuesto a pagar si existe una planta de tratamiento y las aguas negras son depuradas para botarlas al medio natural, a la fuente del río Las Vacas, que después va al río Motagua. Ok, aquí pues obviamente había que justificarlo, de acuerdo con la teoría económica, el valor del ambiente se puede establecer con base a las preferencias de los individuos para conservarlo, valoración contingente. Los economistas han estado tratando de establecer el valor del ambiente haciendo una distinción entre aquellos que usan los bienes ambientales y aquellos que no los usan. Eso ya les dije de qué se trata en el esquema. De esta manera, los usuarios de un cierto recurso le asignan un valor de uso y aquellos que no lo hacen le asignan un valor de no uso que incluye el valor de opción. Y ahí aparece citado un trabajo que es pionero en el análisis ambiental, que es la obra de Pierce y Turner. Son autores norteamericanos que escribieron un libro sobre economía ambiental en 1993, que tienen todo el bagaje teórico del esquemita que yo les hice, a los distintos estratos de pobladores del área metropolitana de Guatemala, que son aquí dos municipios, Santa Catarina Pinula y el municipio de Guatemala, se dirigieron entonces encuestas aleatorias. Aquí hay que hacer un diseño muestral para poder justificar un estudio de la magnitud de estas naturales, de un conjunto de preguntas hipotéticas con la finalidad de establecer la cantidad de dinero que estarían dispuestos a pagar por encima de lo que actualmente ya están pagando en su recibo de agua domiciliar. La gente le paga la Empagua por el agua que recibe. Entonces, en el recibo se va a cargar el servicio de drenaje, el servicio de tratamiento del agua, para sanear el ambiente hídrico receptor de desechos de las aguas domésticas. Las encuestas representan a ese mercado hipotético, valoración contingente entonces, en el cual la oferta se encuentra constituida por la persona entrevistadora que está representando a la Empagua, a la Municipalidad de Guatemala y al Ministerio de Ambiente, y la demanda la representa la persona entrevistada. Es el trasfondo que hay en este tema de la valoración contingente. Entonces se hace un diseño muestral,
La muestra eran 200 hogares para el área de Guatemala y Santa Catarina Pinula, y la condición, como este era un trabajo para la cooperación japonesa, ellos dijeron, bueno, ya hemos definido que la muestra mediante este marco muestral es de 200 hogares. Ahora, ¿dónde están los 200 hogares? Y debemos diferenciarlos por estrato socioeconómico, porque de hecho la Guatemala tiene gente de altos ingresos, de medianos ingresos y de bajos ingresos. Entonces se utilizó la encuesta de ingresos y gastos del año 1998-99 del INE, diferenciando entonces entre hogares de altos ingresos, de medianos ingresos y de bajos ingresos, que son los datos que aparecen aquí en este cuadro. Los hogares de alto ingreso son casi el 12%, los de mediano ingreso casi el 75% y los hogares de bajos ingresos o los pobres 15%. Esa era la ciudad de Guatemala de finales del siglo pasado y principios del siglo XXI. Ahora bien, ya se hizo una estratificación, pero ahora hay que ir al sitio, hay que ir al terreno. Entonces, ¿dónde están los pobres? ¿Cómo llegar a los pobres, a los medianos y a los de altos ingresos? Aquí se utilizó una metodología sociológica que se denomina segregación residencial socioeconómica, que no está explicada aquí en este trabajo. Pero que con la información del INE por lugar poblado se utilizaron variables como acceso a servicio sanitario, conectado al drenaje o a fosa séptica, acceso a servicio de agua corriente, sea agua por tubería, hogares que disponen de habitaciones que no permiten el hacinamiento, hay criterios de hacinamiento, porcentaje de población con acceso a educación universitaria y porcentaje de población con la calidad de patronos o empresarios. Entonces se jugó con esos datos, con los datos del censo, por zonas de la ciudad. Se utilizó, repito, ese enfoque de segregación residencial socioeconómica. Se hizo un punteo para cada una de esas variables y aquí está la diferenciación. Los sectores medios viven mayoritariamente, más no exclusivamente, en la zona 5, 4, 1, 7, 3, 16, 8, 6, 22 y 13. Los ricos de Guatemala viven en la zona 15, 10, 2, 11, 9, 12, 14 y 17, mayoritariamente. Y los pobres de Guatemala viven en la zona 19, zona 18, zona 25 y zona 24. ¿Cómo se llegó a establecer? A través de ese mecanismo. Entonces ahora la encuesta se hace a los de alto ingreso, algunos formularios, a los de mediano ingreso y a los de bajo ingreso. Y para eso se utilizan los mapas y entonces se utiliza el mapa para definir en qué cuadra es que se va a hacer la entrevista. Muy bien, ahora son los resultados. Como había que incluir a la gente de Santa Catarina Pinula y la encuesta no es de hogares y el censo no está muy bien detallado, ahí se definió hogares viviendo en el casco urbano de Santa Catarina, hogares viviendo en la periferia del pueblo, hogares viviendo en colonias de medianos ingresos y hogares viviendo en condominios y colonias de altos ingresos. Con base a eso se determinó también a dónde se iba a ir, cuáles zonas, cuántas boletas en la zona 15, zona 10 y zona 2, cuántas boletas en la zona 3, cuántas en la zona 18 y cuántas en la zona 24 y 25. Bueno, se hace la encuesta, se entrevistaron a 205 personas, 173 hogares en el municipio de Guatemala y 32 en Santa Catarina Pinula. Aquí hay varios datos que yo no voy a hacer en detalle para decirles cuál es el ingreso de los hogares entrevistados, cómo se abastecen de agua,
quién es su proveedor de servicios, si es público o privado, si es un comité de agua, cuál es el rango de consumo en el último mes objeto de la entrevista. Se le pedía entonces el recibo del último mes que le llegó a la persona, cuál es el costo de ese consumo del agua en el mes anterior previo a la entrevista. Es decir, varias preguntas que les voy a compartir esto y ustedes lo van a tener si quisieran ver ese detalle de ese estudio. ¿Quiénes están conectados al servicio de drenaje? No todos lo están. Entonces, por ejemplo, alguien que tiene una letrina o pozo ciego, pues sus aguas servidas, sus aguas negras no están yendo a los colectores. Siempre hay gente que no está conectada. Y la pregunta principal: ¿hogares a favor o en contra al pago por servicio de drenaje y tratamiento de los hogares de las aguas residuales? O sea, va el cuestionario, va el entrevistador y le pregunta: ¿usted está dispuesto a pagar? Por supuesto hay que motivar, como todo esto existe una técnica, a la gente hay que motivarla. Se le dice, por ejemplo, usted ha ido de paseo al río Las Vacas, le gustaría bañarse en el río Las Vacas, ha oído hablar del río Las Vacas, se le crea esa sensación de qué es lo que está pasando en el río Las Vacas. Y ahora se le pregunta: ¿usted estaría dispuesto a pagar por sanear esas aguas? Bueno, sí o no. Y ahí está la disposición a pagar, que es las siglas de este cuadro. 138 respondieron que sí y 67 respondieron que no, para un total de 205. Obviamente, dentro de esos 67 podemos decir: mis aguas no se van a los drenajes, mis aguas negras. Si yo no tengo por qué pagar. Eso podría ser. Habría que ir estudiando caso por caso. Luego viene la siguiente pregunta. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por el servicio de limpieza de las aguas del río Las Vacas? Y entonces se le presenta un rango y la familia, como una especie de tablón de lotería, donde va poniendo: yo por aquí es que quisiera pagar. 40 personas respondieron menos de 4 quetzales por mes en su recibo. Entre 5 y 8 quetzales 41 personas, entre 9 y 12 quetzales 30, entre 13 y 16 3, entre 17 y 20 11, entre 21 y 30 9, entre 31 quetzales y 40 quetzales 1, y entre 41 quetzales y 50 quetzales 3. Obviamente quienes más están dispuestos a pagar son aquellos mejor informados de los impactos que el agua servida tiene sobre el medio natural. Es de suponer que así va a ser. Ok, yo voy rápido en esto porque el tiempo apremia, no nos da chance de presentar un segundo caso. Estadísticamente nosotros tenemos los valores centrales: la media, la mediana y la moda. Y aquí en este cuadro está cuánto están dispuestos a pagar según la media la residencia de altos ingresos. Que ya saben ustedes dónde están: 11 quetzales con 50 centavos. Los de medianos ingresos, 10 quetzales. Perdón, la mediana en altos ingresos y la moda, 10 quetzales. ¿Por cuál nos identificamos? ¿Por la media, por la mediana o por la moda? ¿Cuál es el valor central más ajustado? Eso lo dejo como una tarea para ustedes. En realidad, la medida de tendencia central más apropiada, que refleja la opinión de un conglomerado, es la moda. No la media ni la mediana, pero nosotros usamos mucho el tema de la mediana. ¿Qué pasa con la residencia de medianos ingresos? 9 quetzales 8 centavos. El valor medio, pero la moda son 4.
Y la residencia de bajos ingresos, 7.94. La moda, 4 quetzales. Bueno, finalmente uno hace el análisis, uno puede desarrollar una función econométrica en este tipo de casos, pero llegamos a la siguiente conclusión. La disposición a pagar según niveles de ingresos son: la media en los estratos de altos ingresos es de 16 quetzales con 25 centavos. La mediana, 12.50, y la moda, 5 quetzales. Los estratos de medianos ingresos, que vimos dónde están ubicados, están dispuestos a pagar 20 quetzales con 54 centavos como valor medio, 12 quetzales como mediano, como la mediana, y 10 quetzales como la moda. Y los estratos de bajos ingresos, 8.36 como media, 8 quetzales como mediana y 4 quetzales como bajos ingresos. Bueno, este es el último dato que tengo de este estudio aquí presentado. El análisis habría que irlo tejiendo, ¿verdad?, con propiedad. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo esta información? Que la función receptora de desechos y luego el tratamiento para esas aguas servidas para el habitante promedio de la ciudad de Guatemala, que incluye a Santa Catarina Pinula, va de 8 quetzales con 36 centavos como valor medio a 20 quetzales con 54 centavos como valor más alto. Y si la moda es, por razones estratégicas, el valor más apropiado que se genera de un estudio, pues nosotros nos vamos a encontrar que la población está queriendo pagar los de bajos ingresos 4 quetzales, los de medianos ingresos 10 y los de altos ingresos 5 quetzales. Bueno, aquí ahora, como en el estudio final, ahora les cuento lo del estudio final del estudio de prefactibilidad. Para poder cubrir los costos de operación y mantenimiento de la planta, no la inversión, solamente para cubrir los costos de operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento, que no era una, eran 3, se requería un mínimo de valor contingente de 20 quetzales, que los estratos medios como valor medio lo pueden pagar y están dispuestos a pagar, pero no los estratos bajos y tampoco los estratos altos. Eso significa una negociación que habrá que hacer la autoridad municipal al momento de grabar y de que aparezca en el recibo, a hacer las aclaraciones, cuáles van a ser los impactos positivos, cómo va a contribuir eso al saneamiento de las aguas, cómo alguien más puede utilizar las aguas ya limpias río abajo, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué dijeron los japoneses? Yo les cuento como anécdota. Los japoneses dicen 20 era lo menos que esperábamos, pero como valor modal. Y en esas condiciones, con los datos que está, la inversión no genera tasas internas positivas, sino se va a pérdida el estudio de prefactibilidad. Bueno, el tiempo también tiene su limitación. Así como este, hay muchos estudios, hay algunos trabajos de tesis en la Escuela de Economía, hay algunos trabajos de tesis en la Escuela de Estudios de Posgrado de la facultad, y de pronto puede que haya algunos trabajos de tesis en el CUNOC, que como decía el profesor anteriormente, que ya había hecho algunos trabajos de esta naturaleza, pues muy probablemente.
Yo les puedo comentar que en una de las propuestas de ley de aguas que se presentó al Congreso, se asignó un articulado relacionado con la valoración del agua en el país. Y a mí me pidieron que yo gestionara una opinión al respecto. Yo lo que hice fue acoger para ese entonces todos los estudios de agua que habían de valoración de agua, unos buenos, unos medianos y unos no tan buenos, que habían en el país, que son varios. Consulté la información de México, de Costa Rica, El Salvador, de Honduras, y finalmente pues le pusimos unos valores ahí a lo que tendría que pagar cualquier usuario del agua en Guatemala. También este otro trabajo podía habérselos presentado, pero bueno, no nos da tiempo. Tiempo para preguntas, algunos minutos, un par de minutos. Si no lo hay, pues quiero agradecer a quienes estuvieron presentes durante estos 3 días de abordaje al tema ambiental. Hay mucho por aprender. Lo que estamos haciendo es como la música para el nuevo pensum de estudios que esperemos que entre en vigencia el próximo año, que ya va a considerar un curso de economía ambiental para la carrera de economía, tanto en Guatemala como en el CUNOC. Así que muchas gracias. Reporten su asistencia, les vamos a hacer llegar tan pronto tengamos el registro ya detallado y cruzado con información, un diploma de reconocimiento, y junto con el diploma les vamos a hacer llegar la documentación que aquí se ha expuesto en este curso. Muchas gracias.